Ageo, el libro de Ageo. Y vamos a leer el capítulo 1, Ageo, capítulo 1. La palabra de Dios dice así: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y hallaréis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Perdón. Porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Bueno, vamos a leer nuestros rostros. Bendito Padre, te quiero agradecer, mi Dios, la bendición que nos das de poder estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor, nuevamente te quiero agradecer de manera particular, Señor, por la oportunidad y por la bendición que me has dado, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. En tus manos pongo este mensaje, Señor, seas tú quien hable, Señor. Yo solo soy el mensajero, el vocero, Señor. Tú me conoces, Señor, conoces mi corazón, Señor. Sabes también que a veces soy torpe de palabras, Señor, de lengua, Señor. Sin embargo, Padre, a ti te ha placido, Señor, utilizarme, mío. Seas tú, pues, quien hable a los corazones de mis hermanos, Señor, y al mío propio también, Señor. Que tú seas quien nos redarguya, Señor, en este día, Señor, en este mensaje, Padre. Tú seas quien reciba la gloria, Señor, la honra, Señor, en esta mañana, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, Señor, te ruego todo esto, Señor. Amén y amén. Bueno. A veces después de la alabanza queda uno un poquito seco de la garganta, por eso se traba uno. Es una disculpa. Los errores a la lectura sí me brincan mucho por la garganta. Pero bueno, vamos a iniciar el mensaje de esta mañana que el Señor nos ha traído. Nos preguntaba hace un momento qué buscamos o qué podríamos agregar a esta construcción, a este templo, hablando físicamente. Y pues como comentaba, pues realmente hace falta poco, realmente. Quizás el edificio no es nuestro, ¿verdad? Pero aún así tenemos muy bonitas instalaciones. Y pues bueno, la historia que quiero contar en esta mañana pues tiene que ver precisamente con una construcción, con la construcción del segundo templo allí en Israel. Para hacer un poquito más digamos que de historia, para poder ubicar el contexto de este pasaje, déjenme mencionarles rápidamente algo de la historia acerca del templo de Israel. Sucede que ya desde David, ahí la Biblia nos narra que ya desde David tenía intenciones de construir un templo. Sabemos que el arca originalmente, pues el arca de Jehová, que era donde adoraban prácticamente,
pues estaba situada en tiendas. Sin embargo, pues David le surgió, él decía, bueno, ¿cómo yo voy a vivir en una casa de cedro, una buena casa, mientras que el arca anda en tiendas? Entonces David quiso construir un templo. Sin embargo, pues para Dios no le fue propicio. De hecho, el Señor le dice que pues él no lo va a hacer. Y la tarea, sin embargo, pues la tarea la va a realizar su hijo Salomón. Eso lo pueden ustedes buscar ahí en el libro de Samuel, 2 de Samuel 7, y en 1 de Crónicas 22. Ahí ustedes pueden encontrar esa historia precisamente de cuando David quiere construir el templo, y pues el Señor le responde que no, y más que nada porque también había derramado mucha sangre, pero le da la promesa de que pues su hijo Salomón será quien la construya. Y de hecho, efectivamente, más tarde el rey Salomón es quien construye el templo, y de acuerdo a la Escritura, pues era una edificación muy bonita, muy lujosa. ¿Sí? La Escritura nos narra, ahí en el libro de Primera de Reyes 6, en el capítulo 6 de Primera de Reyes, nos narra que esa construcción pues estaba, digamos, forrada internamente de madera de cedro, y además todavía la madera estaba forrada de oro. Tenía adornos muy bonitos, hechos también de madera de cedro y de madera de olivo, y también estaban forrados de oro. Entonces era una construcción muy hermosa, de acuerdo a lo que nos dice la palabra. Y de hecho era muy admirada por muchos lugares. Incluso se cuenta que incluso la reina de Saba quiso visitar precisamente Jerusalén para conocer el poderío y de alguna manera ver la grandeza de lo que se estaba realizando allá. Entonces así es como se construye el primer templo, donde los judíos podían ir ahora a adorar, donde iba a estar situada el arca. Pero durante años, pues los profetas ya habían estado advirtiendo a Israel, lo habían estado acusando acerca de que ellos quebrantaban constantemente su pacto con Dios a través de la idolatría, y de que eran también un pueblo muy injusto y constantemente caían en la desobediencia. Entonces, a causa de esto, pues los profetas les advertían más bien que Dios enviaría al imperio de Babilonia para destruir a Jerusalén. Con ello también se destruiría el templo y pues llevarían al pueblo en cautividad. Entonces estaban siendo advertidos de que pues iban a ser invadidos. Y efectivamente, más tarde la Biblia nos narra que posteriormente llega el imperio de Babilonia, invade Israel, destruye Jerusalén, destruye también el pueblo, incluso destruye el templo, lo saquea incluso, le roba prácticamente todo lo que tenía, toda esa hermosura destruye al destruir el templo. Y efectivamente el pueblo de Israel pues es llevado en cautiverio a Babilonia, es exiliado de la tierra de Israel. Y la Biblia nos sigue narrando qué es lo que ocurre con este templo, pero también está la promesa de que iba a regresar, el pueblo de judío iba a regresar a su tierra después de 70 años de cautiverio, y efectivamente se van cumpliendo las promesas que ya se habían, o las profecías, que ya se habían dado. Entonces ahí incluso en el libro de Esdras, ahí en los primeros capítulos, Esdras capítulo de 1 al 6, pues nos narra precisamente lo que ocurre cuando finalmente el pueblo es regresado. Podemos ver que en Esdras 1:1, o capítulo 1, versículos 1 al 3, nos dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifica la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Entonces, casi 70 años más tarde, es como finalmente el rey de Ciro empieza a soltar al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, para que regrese precisamente y pueda incluso construir el templo de acuerdo a lo que nos narra este pasaje de Esdras. Y efectivamente, en Esdras 3:8 nos dice que en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años para arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Es decir, ya el rey de Ciro había dado la orden
regresa parte del pueblo a Jerusalén. Entre los que regresaban, como acabamos de leer, está Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa o Josué, hijo de Josadac. Ambos eran, por su linaje, eran descendientes, el primero descendiente de David y el segundo descendiente de Aarón. Entonces, por su linaje, pues Zorobabel es el gobernador, viene siendo el gobernador de Jerusalén, y Jesúa o Josué, como también se le conoce o se le llama, él es el sacerdote. Y con ellos prácticamente es como inicia la construcción de la reconstrucción del segundo templo. Entonces aquí este pasaje nos dice que ponen a los levitas de mayores de 20 años a que empiezan a hacer la construcción. Y más adelante el libro también nos dice que efectivamente echan los cimientos de lo que es el templo, lo que iba a ser la reconstrucción del segundo templo. Sin embargo, también el libro de Esdras nos narra más adelante que incluso hubo presiones. Los pueblos que estaban alrededor de Jerusalén veían con desagrado la construcción, porque ellos pensaban que estaban reconstruyendo la ciudad, y decían, bueno, ¿cómo es posible? Si ellos construyen la ciudad, pues nos van a salir estos de control. Entonces el libro de Esdras nos narra precisamente qué es lo que ocurre, se ponen de acuerdo, mandan cartas a los reyes, al rey de Babilonia, para que evite la construcción, y efectivamente entonces detienen la construcción a causa de todo esto, de la asociación que había de los pueblos y el temor que había de ellos para que Jerusalén se reconstruyera. Entonces la Biblia nos narra que detienen la construcción y la ponen en pausa prácticamente. Y así es como llegamos precisamente a esta historia de Ageo. Cuando este pasaje de Ageo se escribe, cuando el Señor le da la profecía a Ageo, habían pasado ya 14 años de que el templo había detenido su reconstrucción. Es decir, 14 años en que ya dejaron, ¿sabes qué? Nos quedamos hasta aquí y no nos vemos porque ya no nos dejan hacer nada. Entonces, 14 años en los que el pueblo pues ya había estado prácticamente en una completa pasividad. Y es precisamente que entonces el Espíritu de Jehová habla a través del profeta Ageo al pueblo para llamarles en una exhortación, para llamarles de alguna manera la atención, que es como lo podemos ver en los siguientes pasajes, como lo vemos versículo 2 de este capítulo de Ageo 1. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. 14 años habían pasado de que Zorobabel había querido reiniciar la construcción, sin embargo, como mencionamos, estaban en completa pausa. Y aún así ellos simplemente decían, no, pues aún no llega el tiempo de construir el templo. Todavía vamos a dejarlo para más tarde. Y así se le llevan. Todavía no es el momento, todavía no es el tiempo de construir el templo, así que vamos a dejarlo todavía por la paz. La Nueva Versión Internacional nos dice en este versículo, acerca de ese versículo, nos dice, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Yo me pregunto, ¿qué es lo que este pueblo esperaba? ¿Qué es lo que los judíos esperaban para reconstruir, para reiniciar la construcción del templo? ¿Alguno de ustedes se imagina qué pudo haber pasado? ¿Por qué no querían reconstruir? ¿Cuál era la razón por la que no querían construir? Quizás aún tenían temor de que los reinos de los lados o los pueblos de los lados les volvieran a poner el alto. O quizás decían que a lo mejor como no tenían el mismo poder que tenían cuando los tiempos de Salomón, que pudo reedificar o pudo construir el primer templo y lo hizo como muy hermoso, a lo mejor pensaban que no tenían la capacidad para hacer algo similar. O quizás simplemente habían caído en la apatía, en el desinterés de ir a la construcción, de continuar la construcción. Y más adelante en los siguientes versículos, en el 3 y el 4, que nos dice así, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Aquí es donde empieza la exhortación de Jehová hacia su pueblo de Judá. ¿Qué es esa palabra de artesonadas? Bueno, artesonadas, para los que saben de construcción, saben que artesonada es un adorno. Son los adornos que le dan a las casas. Y por lo general suelen ser adornos muy bonitos, muy lujosos. De hecho, se sabe que el pueblo, precisamente el primer templo, estaba artesonado, es decir, era muy hermoso, como se mencionaba, cedro, oro, adornos muy hermosos. Entonces, da la casualidad o la curiosidad que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, los judíos, pues no querían reconstruir, o habían postergado la reconstrucción del segundo templo. Sin embargo, sus casas sí estaban muy bonitas, estaban muy bien construidas. Aquí es lo que dice este pasaje. Y yo decía, no, pues no voy a construir el templo, sin embargo, pues mi casa sí la tenían bien bonita, bien adornada. No dudo que incluso gozara de todas las comunidades, que estuvieran muy bonitas sus casas.
sus construcciones de acuerdo a lo que la Biblia nos narra. Entonces, mantener una actitud apática en cuanto a la reconstrucción del segundo templo, sin embargo, pues para sus casas, pues eso sí, lo mejor para sus casas. Entonces, el Señor precisamente les reprende. Vamos a ver, en la versión Dios habla hoy, acerca de estos versículos, dice así, y esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta. Esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas mientras mi templo está en ruinas? Fuerte la exhortación al regaño que le estaba dando Jehová a su pueblo en ese momento. Sin embargo, también les hace un llamado a la reflexión, como vemos en los versículos más adelante, en versículos 5 y 6. Pues así de hecho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedéis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Entonces, en esos versículos también se les exhorta para que reflexionen sobre su conducta, sobre estas prioridades que ellos tenían, sus prioridades, sus comodidades que tenían. Sin embargo, a pesar de que ellos buscaban lo mejor para sí, nada de esto les llenaba, como dice estos versículos. Nada le era suficiente, todo cuanto hacían para su beneficio y para su comodidad no parecía serles suficiente, no parecía llenarles. Con esto claramente en el versículo 6 podemos ver, o nos deja ver claramente que tienen un vacío espiritual. Podían tener lo mejor, materialmente hablando, trabajaban para ello, de acuerdo a lo que nos dice este pasaje, sin embargo, se estaba generando en ellos un vacío espiritual porque nada de esto les era suficiente, de acuerdo a lo que leímos. Incluso hasta el vino también se estaba escaseando. De alguna manera el vino era como, por decir, una diversión, por así llamarlo, para poderse sentar a la mesa y quizás poder tener un momento de esparcimiento. Ahora, ¿esto no les suena algo similar? Incluso hoy en la actualidad, pues cualquier persona soñaría con tener buena ropa, ¿sí? Con tener una buena casa, además que incluso para los que trabajan, un buen salario, ¿no? Tener un buen salario. Entonces, era algo muy similar a los tiempos actuales de lo que hoy se ve en la actualidad. Lo que ellos vivían, pues ciertamente lo podemos ver reflejado también en la actualidad. ¿Quién no quisiera tener una bonita residencia, verdad? O tener un buen salario, un buen negocio quizás. Sin embargo, el Señor también les hace un llamado a la acción, como vemos en los versículos 7 y 8, que dice así: así de hecho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Me llama la atención que nuevamente vuelve a hacerles este llamado, meditad sobre vuestros caminos. Es decir, les está insistiendo a su pueblo a reflexionar en lo que están haciendo. Y además Ageo presenta al Señor como Jehová de los ejércitos. Es decir, les estaba mandando la tarea o les está llamando la atención porque han dejado de reconstruir el templo, pero además lo dice en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esta frase pues nos transmite o le transmite la idea de transmitir al pueblo la idea de poder, de dominio, de mando, y que tiene a su disposición los recursos necesarios para ganar una contienda, para obtener una victoria. Es decir, que cuando Ageo le estaba hablando al pueblo, y en nombre de Jehová de los ejércitos le estaba diciendo al pueblo de alguna manera, no estás solo. El Señor es el que te está mandando, Dios es el que está mandando, y además Él es el que te va a proveer de todo lo que necesites para poder construir. Él tiene el poder para hacerlo, para sacarte adelante. No tengas miedo incluso a los pueblos que te rodean, porque al final de cuentas el Señor es el que está dando la orden. Y si Él da la orden, se tiene que cumplir o se va a cumplir. Entonces, esta voz poderosa, voz de mando, quien ahora les exhorta diciendo, meditad sobre vuestros caminos. La traducción más exacta para esta frase literalmente es, pon tu corazón en tus caminos. Es decir, la palabra hebrea que se usa o que se usó para traducir, o la que la tradujeron más bien como meditar, es la palabra levab, que quiere decir corazón. No corazón en el sentido de un órgano interno, sino el corazón de sentimiento, por así llamarlo, deseo, voluntad, interés, inteligencia. Y le está diciendo, pon toda tu atención en lo que estás haciendo, medita. ¿Qué es lo que estás haciendo? De alguna manera Ageo le estaba diciendo al pueblo
que consideraban profundamente el rumbo que habían tomado en sus vidas. Y si esta dirección que le habían estado dando a sus vidas, con esta actitud de apatía hacia la construcción del templo, querían aún continuar con ella. Les estaba haciendo el llamado: oye, ¿vas a seguir con esa actitud pasiva? Con esa actitud de no hacerme caso y ir a reconstruir el templo. Es lo que les estaba diciendo con esta frase. Medita precisamente bien lo que estás haciendo. Entonces viene, en esta segunda exhortación, viene precisamente acompañada de una orden que es el llamado precisamente a actuar. Subid al monte y traed madera y reedifica la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Es decir, les estaba diciendo en pocas palabras: vayan, traigan y reconstruyan. Pónganse a trabajar, en pocas palabras les estaba diciendo a su pueblo. Pónganse a trabajar, vayan al monte, traigan la madera y pónganse a construir. La orden era clara, lo que les estaba diciendo. Ahora, como había mencionado en un principio, la Biblia nos narra precisamente que el primer templo pues era un templo hermoso, lujoso. Pero bueno, obviamente cuando fue destruido pues fue saqueado, nada de lo que el material original pues quedaba, existía. Algunos estudiosos piensan que esa puede ser una de las causas por las cuales el pueblo no quería reconstruir. Sin embargo, cuando el Señor les manda precisamente al monte por madera, no les especifica que era madera de cedro o madera fina, simplemente vayan y traigan madera para construir. Es decir, al Señor no le interesaban los lujos, al Señor no le interesaba que construyera una casa muy bonita. De hecho, desde un principio con David podemos ver, a él no le interesaba una casa. Él no ocupa de un edificio para estar. Él no ocupa de un edificio para estar. Sin embargo, ¿por qué le pide al pueblo que reconstruyan un edificio? Bueno, porque por medio de ese edificio, o en ese edificio, pues él iba a poder manifestar su voluntad, iba a poder manifestar su gloria. Quería un lugar donde el pueblo pudiera ir a adorarle, a glorificarle. ¿Amén? ¿Sí me explico? Ese era el objetivo principal por el cual el Señor les exhorta a reconstruir. Es decir, estaban dejando de lado la parte espiritual. Estaban dejando de lado su comunión con Dios. Es lo que este pueblo estaba haciendo. Entonces no era simplemente el mandarlos a construir un edificio físico, sino era el poder tener un lugar, el poder llamar a su pueblo a que siguiera, que lo respetara. Y precisamente, si ustedes leen ahí en el libro de Deuteronomio, vamos a buscar Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, versículos 15. De hecho, el libro de Deuteronomio 28 es muy conocido porque el libro de Deuteronomio nos habla acerca de las bendiciones, acerca de la obediencia, ¿correcto? Creo que la mayoría lo conoce. En muchos lugares es el estandarte, sobre todo para decir que vamos a ser bendecidos en gran manera. Quizás mal interpretado, pero bueno, en el libro de Deuteronomio 28, capítulo 28, versículos 15 a 17, nos dice lo siguiente: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Si leemos el título que está arriba de este versículo, ¿qué dice? Consecuencias de la desobediencia, efectivamente. Y ahí es una lista bastante larga, de hecho creo que es más larga que la de las bendiciones. Entonces aquí de entrada, años atrás, ya les había, cuando el Señor les dio su ley, les había dado los beneficios por obedecerle, pero también les había marcado las consecuencias que iban a tener si le desobedecían. Y precisamente a causa de esa desobediencia que habían tenido, que ya se había cumplido, es como el pueblo fue invadido por los babilonios, es como el pueblo fue exiliado, es como el primer templo fue destruido a causa de esa desobediencia. ¿Y qué es lo que nos dice precisamente en el libro de Ageo, en los versículos más adelante? En el versículo 9 y 11. Buscáis mucho y halláis poco, y encerréis en casa. Y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos.
Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Si comparamos lo que acabamos de leer en esos versículos con lo que leímos hace un momento de Deuteronomio, prácticamente se estaba cumpliendo, ¿no?, esa maldición. Es decir, el Señor mismo los estaba castigando. Había llamado sequía sobre la tierra a causa de la desobediencia. ¿Sí me explico? Entonces, imagínense, de alguna manera con este llamado, con esta exhortación también les estaba recordando lo que había pasado antes. De alguna manera les estaba, en su mente les estaba redarguyendo, oye, mira, fíjate, tus ancestros fueron llevados en cautiverio y tu tierra fue destruida a causa de desobediencia y tú otra vez estás desobedeciendo. Por eso te estoy poniendo esta sequía para que reacciones. Para que reacciones, por eso hagas lo que hagas no te funciona. ¿Por qué? Porque hay sequía, porque yo lo estoy permitiendo. Es más, yo estoy llamando a la sequía, es lo que el Señor Jehová le estaba diciendo a su pueblo en ese momento. En la Nueva Versión Internacional, acerca del versículo 9 y parte del 10 nos dice, ustedes esperan mucho pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Por eso, por culpa de ustedes. Es claro el mensaje que le estaba dando precisamente Jehová, nuestro Dios, a su pueblo. Ustedes han desobedecido y a causa de eso ustedes se han dedicado más a su casa, han abandonado la mía, las mantienen en ruina mientras que ustedes están cómodamente en las suyas. Por esa razón yo los voy a castigar, los estoy castigando con la sequía. Entonces, es precisamente parte de este mensaje de la cual quiero tomar la enseñanza de estos versículos, o de la cual surge la enseñanza para esta mañana. Y es que precisamente como cristianos podemos encontrarnos en una situación similar a la que estaba pasando el pueblo de Judá en ese momento. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una tarea encomendada. Tenemos la tarea de reconstruir un templo. Y no me refiero a este templo físicamente, sino me refiero al templo de nosotros. Nosotros somos un templo. La Biblia nos dice allá en de Corintios 3, la Biblia, en 1 Corintios 3, 16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? También en 1 Corintios 6, 16 nos dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y es claro que este pasaje nos está hablando de nosotros. Nosotros somos ese templo. No somos una edificación, ciertamente. Ciertamente también se refiere a la parte física del cuerpo, a nuestro cuerpo. Ciertamente también hay que cuidarlo. Pero también cuando habla de edificación, y si ustedes leen con detenimiento ahí Corintios 3, habla precisamente de nosotros, precisamente de nuestro espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que edificar? Pues tenemos que edificar nuestra comunión con el Padre. Tenemos que edificar precisamente esa relación con nuestro Señor. Tenemos que mantenernos precisamente en santidad, continuar edificándonos en santidad. Eso es lo que debemos de, esa es la edificación o la construcción a la que hemos sido llamados. En Efesios 2, 19 al 22 nos habla claramente de esto que les estoy explicando, que les estoy mencionando. Si gustan buscarlo, Efesios 2, 19, 22. Efesios 2, 19, capítulo 2, versículos del 19 al 22 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Creo que es claro lo que estoy tratando de mencionar. Nosotros somos precisamente esa edificación. Nuestra piedra angular es Jesucristo y debemos de edificarnos precisamente en santidad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a continuar en esa santidad? ¿Cómo vamos a edificar esa santidad? Bueno, precisamente por medio de la comunión con el Padre, por medio de la oración, como lo hemos mencionado, por medio de la lectura de su palabra. Seguramente quizás alguno de ustedes diga, bueno, yo no tengo problema con eso, yo sí me edifico,
Yo sí me pongo a orar en las mañanas, yo sí tengo mi momento de devoción con el Padre, yo sí oro. Pero no solamente es la edificación personal, también debemos ser partícipes de la edificación con los santos. Como más adelante nos dice precisamente en este libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 12, que nos dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el Señor nos ha dado dones, el versículo anterior nos habla de algunos dones, versículo 11, y que estos dones han sido precisamente dados para que podamos perfeccionar a los santos, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Entonces nos han sido dados dones también. Entonces, no solamente es la edificación interna, sino también hay que edificar en la iglesia. Hay que ser partícipes en la edificación de los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues nuestros hermanos. Tu hermano que está a un lado, que está atrás de ti o que está enfrente, él es tu hermano. Entonces también hemos sido llamados a edificarlos a ellos. Entonces ahora seguramente ya vamos empezando a entender un poco a qué se refería este pasaje de Ageo. Ageo, el Señor, Jehová por medio del profeta Ageo le estaba llamando la atención a su pueblo porque había dejado de edificar. Y ahora si nosotros nos podemos a reflexionar, ¿no es el mismo caso de nosotros? ¿No podríamos estar pasando algo similar? Que hayamos dejado de reedificar. ¿Qué es lo que pasaba con este pueblo de los judíos o el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué no habían querido reedificar el templo? ¿Por qué habían dejado pasar 14 años? Bueno, como mencionaba, algunos autores mencionan que posiblemente tenían temor de que los pueblos vecinos volvieran otra vez a estorbarles. Otros opinan de que al no contar con unas riquezas, como también ya lo he mencionado, y mismo poderío que tenían antaño, pues no tendrían los materiales finos o necesarios para poder construir el templo. Algunos dicen que posiblemente por eso no querían construir. Otros dicen que el paso del tiempo había hecho que tribalizaran esta tarea, es decir, tribalizaran o que la hicieran menos, en pocas palabras, que le restaran importancia a esta tarea, es decir, pues ya pasó el tiempo y pues ahí sigue, hay que siga. ¿Está en ruinas? Pues sí, hay que siga todavía, lo dejamos para el otro año no se puede, pues el que sigue, y así la llevamos. Y así pasaron 14 años, ya le habían restado la importancia a la construcción. Y otros autores incluso opinan o apuntan a una falta de liderazgo por parte de Zorobabel y de Josué, dado que Ageo en su profecía pues hace una constante distinción de ellos con el pueblo. Si ustedes observan, siempre dice Ageo, o va dirigido a Zorobabel, a Josué y al pueblo. Y realmente en otras profecías siempre habla en general al pueblo, directamente al pueblo. Y aquí hace una clara distinción de ellos. Entonces, algunos dicen, bueno, es que les faltaba liderazgo, no animaban al pueblo a construir. Entonces esos eran los posibles pretextos, que de hecho la Biblia no especifica, por la cual ellos habían dejado de construir. Pero en nuestro caso, ¿cuál es nuestro pretexto? ¿Cuál puede ser nuestro pretexto por el cual nos estamos apartando del Señor? ¿Cuál puede ser ese pretexto por el cual hemos dejado de orar, por el cual hemos dejado de leer la palabra? Es más, ya ni se diga de participar en las actividades de la iglesia, porque ya ni siquiera. Si no oramos y no leemos, pues mucho menos vamos a participar. Es más, algunos ya ni siquiera van a venir, o algunos más ni siquiera ya ni vienen. Algunos ya desaparecieron. Antes se llenaba, ahorita ya. Gracias a Dios ya estamos volviendo a crecer. Pero pues, ¿qué pasó? ¿A qué le tenemos miedo? Ciertamente el pueblo tuvo un problema, los pueblos de alrededor impidieron que siguiera la construcción cuando empezaron ellos, cuando Zorobabel y Josué lo iniciaron, cuando pusieron los cimientos, hicieron cartas, ustedes leen el libro de Esdras, se puso buena la oposición. A nosotros podríamos decir, bueno, pues es que con la pandemia, a lo mejor la pandemia vino, pues la pandemia, pues sabemos que por las autoridades tuvimos que cerrar, tuvimos que irnos a nuestras casas, tuvimos que hacer incluso cultos virtuales. Por los semáforos nos dijeron, ¿sabes qué? Primero el 30, luego el 50, van a dar chance el 70. Semáforo verde, ya tienes oportunidad. Y con restricciones, tienes que pasar, tomarte la temperatura, echarte gel y procurar tener tu separación en las bancas. Sin embargo, aún así hay personas que ya no vienen. Sin embargo, hay personas que ya no participan. Es más, incluso ya ni hablemos de los servicios de oración. ¿Tales personas? 4 personas, 5 personas máximo. Cuando veníamos aquí. Y ahora lo hicimos virtuales. Bueno,
A lo mucho, ¿cuántos estamos puestos? ¿3, 4? ¿Y los demás? ¿Y los otros? ¿Dónde están? En sus casas artesonadas, cómodamente, descansando. Es que tengo mucho trabajo. Yo lo entiendo, yo también trabajo. Es más, les voy a ser franco y les voy a decir por qué me llegó este pasaje. Porque este pasaje fue primero para mí. ¿Por qué? Porque me estaba llegando un momento también de desánimo. Y decía, bueno, pues ya, son poquitos, ya para qué, ¿no? Ya para qué vamos. Realmente empezaba a decir, bueno, pues ya me están dando un poquito de desánimo, como que este domingo mejor faltamos, ¿no? No, ¿sabes qué? No. No puedes dejar de edificar. No hay pretexto. Es más, algunos hermanos dejaron de venir por el COVID precisamente porque decían, no, es que si voy me voy a enfermar. Si voy me voy a enfermar, no quiero enfermarme. Y sin embargo se enfermaron. ¿Dónde? Aquí en la iglesia no fue. Familia, y es caso real. Y no solamente fue en esta iglesia. En muchas iglesias está pasando lo mismo. No hablo únicamente de este lugar. En muchas otras iglesias pasa exactamente lo mismo. La gente está dejando de ir por miedo al COVID. Sin embargo se van y se enferman afuera. Ya sea que se enferman en la escuela, se enferman en el trabajo, se enferman precisamente yendo al centro, al súper, a hacer la despensa. El virus prácticamente ya se va a quedar. Va a dejar de ser pandemia a una endemia, es decir, que ya va a ser permanente. No quiere decir que vamos a quitar los cubrebocas y dejar de cuidarlo. No, claro que sí hay que seguir cuidándonos, hay que seguir respetando lo que nos está diciendo la autoridad. Sin embargo, no vamos a poner eso de pretexto para decir, ya no voy a la iglesia. Para decir, ya no voy a participar en los servicios. Eso no debe ser el pretexto. ¿Me explico? ¿O qué otro puede ser nuestro pretexto? ¿Podríamos decir que nos falta preparación para esto? ¿Preparación para participar o para estudiar? ¿Para ponernos al servicio de la obra? He conocido hermanos que, por ejemplo, tienen tiempo estudiando, incluso que se han hecho sus seminarios. Yo incluso de joven, alguna vez estuve en un pequeño seminario. Fue corto, breve la estancia, sin embargo, pregúntenme qué hice después. ¿Me puse a trabajar en la obra? No, claro que no. Yo seguí con mi vida y seguí de vago. Y he conocido hermanos similares que a lo mejor se preparan y estudian y conocen muchos libros y leen y incluso van a seminarios de teología. Sin embargo, ¿cuándo han puesto a trabajar sus dones? Y se les da la oportunidad y quizás ni siquiera la toman. Ha pasado. Entonces, ¿qué otro pretexto podemos poner? Yo quisiera preguntarles, ¿cuánto tiempo llevamos de convertidos? ¿1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 14 años de convertidos? Quizás algunos, como en mi caso, a lo mejor nacimos en una familia cristiana y pues se nos inculcó el cristianismo. Claro, no quiere decir que seamos cristianos por nacer en una familia cristiana. El Señor de alguna manera tocó mi corazón, en un momento de mi vida tocó mi corazón y me redarguyó y me sacó del pecado y realmente acepté al Señor. Pero tenía mucho tiempo de conocer. Entonces no es lo mismo venir y conocer a realmente estar o ser parte de la familia de Dios, ser parte, que nuestro Señor sea nuestro Salvador. Eso es diferente. El ser simpatizante y asistir en lugar a realmente dejar que el Espíritu de Dios sea el que esté en tu corazón, sea el dueño de tu vida. Y también he conocido hermanos que llegan, recién se convierten y ya se quieren comer al mundo, ya quieren salir y predicar la palabra. He conocido bastante, gloria a Dios por ahí, que dicen, ¿sabes qué, hermano? Me quema el lugar, yo voy a predicar allá afuera. Si usted no me quiere acompañar, nada más le encargo que los que mande para allá no me los corra. He conocido hermanos que sí me han dicho, me decían antes. Porque inmediatamente, es más, recientemente se dio, a lo mejor ustedes no saben mucho de música, es más, yo tampoco lo sabía, lo supe por las redes, de un cantante rapero de allá del sur, creo que se llama Ferruco, no sé cómo se llama, que se convirtió al Señor, se convirtió al cristianismo, y luego su primer concierto se puso a predicar la palabra. Por eso se hizo muy conocido en las redes sociales, porque uno decía, bueno, ¿cómo? Pues si es un rapero, y luego a predicar, pues ¿cómo? Ni siquiera se acaba de convertir, ¿cómo ya se pone a predicar en sus conciertos? Algunos le criticaban por eso. Hay hermanos que sí son, inmediatamente les llega la convicción, inmediatamente quieren convertir en predicar la palabra. Pero hay otros que tenemos años, tenemos tiempo, y ni siquiera una invitación le hemos hecho al vecino o al familiar. Ni siquiera hemos invitado a un familiar que no conoce a la iglesia. Y ya no se diga de hablarles. A lo mejor en nuestra casa nos conocen de una manera diferente como nos conocen aquí en la iglesia. ¿Se me explico?
Es decir, hemos dejado de edificar, precisamente de edificar en santidad. Hemos dejado de estar buscando al Señor. Nos hemos puesto en pausa porque hemos buscado nuestra propia comodidad, como este pueblo lo hacía. Buscaba su propia comodidad, construían su propia casa. Nos corremos a nuestras propias casas artesonadas. No quiere decir que en mi casa lujosa, ¿verdad? No, me refiero a nuestras propias comodidades, a nuestro propio perímetro de seguridad, como le dicen, se me fue la palabra, zona segura, zona de confort. Estamos en nuestra zona de confort, donde ya estamos a gusto, estamos tranquilos. Mientras todo nos salga a pedir de boca, está muy bien. Mientras no me falte alimento, mientras no me falte trabajo, mientras no me falte nada de lo que yo quiero, con eso me siento a gusto. Sin embargo, tengamos cuidado, porque así como el Señor le envió una sequía a su pueblo de Judá, lo mismo puede hacer con nosotros. Es más, algunos incluso pueden ya estar iniciando una sequía, y a lo mejor no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor mucho de lo que tengamos ya no me llena, quiero más. Tengo un buen empleo, pero quiero ganar más todavía. Tengo una buena casa, pero quiero una mejor casa, ahora la quiero con alberca. ¿Sí? Yo quiero una con alberca, por cierto. Tengo un buen carro, pero ahora quiero uno mejor del año. ¿Sí? Digo, a final de cuentas puede que nada de esto sea muy malo, o sea malo. O sea, tenemos el justo también derecho de recibir el salario por nuestro trabajo. Si nos esforzamos, pues es correcto que obtengamos el fruto de nuestro trabajo. La Biblia lo dice claramente también. Dice, el Señor quiere, nos va a bendecir y nos va a dar aquello material que queramos. El problema radica en cuanto esto lo convertimos en nuestra prioridad. Ahí es donde está el problema. O sea, el problema no es el poder tener o el poder querer tener algo, el poder tener un sueño, una carrera, un negocio, un buen empleo, en ser exitoso en el trabajo. El problema no está ahí. El problema es que cuando eso lo convertimos en nuestra prioridad y dejamos a un lado las cosas de Dios, que fue lo que pasó con este pueblo. Ya tenían la promesa que iban a ser bendecidos, solo tenían que obedecer. Pero nos enfocaron más en la bendición y se olvidaron de la tarea. Y a veces nos pasa a nosotros eso, nos enfocamos más en la bendición, en obtener aquello que queremos, que nos olvidamos de la tarea. Y tristemente a veces las redes sociales también no ayudan mucho en eso. Tanta, ¿cómo se puede decir? Doctrina falsa donde te dice, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar. Dios quiere que tú seas exitoso, Dios te va a levantar. Y todos, amén, amén, y poniéndole palomita ahí a la publicación. Y nuestras vidas, bien, gracias. Y la santidad también. Ni siquiera nos dedicamos un momento a orar. Es más, a veces hasta volvemos otra vez a los vicios antiguos, a los vicios del pasado. Volvemos otra vez a caer en el pecado. Y es que ese es el problema, cuando ponemos en prioridad las cosas materiales antes que las cosas espirituales, pues nos empezamos a volver blanco fácil del enemigo. Y empezamos a olvidarnos de la oración, empezamos a olvidarnos de la lectura de la palabra. Y somos fáciles de caer en tentación, en pecado. Y eso mismo nos aparta más del Señor. Y era precisamente lo que había pasado con este pueblo. Por eso el Señor les hace el llamado de esta manera tan fuerte. Entonces, en nuestro caso, pues también debemos de meditar sobre esto que está pasando. Que pasó en el pueblo, que no sea lo mismo nuestra misma situación, sino al contrario, que podamos meditar precisamente si estamos en una situación similar, o a lo mejor no, a lo mejor ciertamente estamos bien, estamos participando, estamos activos, que bueno, gloria a Dios. Entonces mantengámonos firmes nada más, no dejemos que cambien esa prioridad, no dejemos que primero nos enfoquemos hacia lo material, obtener lo mejor y después, ahí si Dios quiere, pues ya le dedicaré un tiempo a ponerme en cuentas con el Señor. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Vemos ahí en los siguientes versículos, versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. En la Nueva Versión Internacional dice que el pueblo obedeció y acataron las palabras que eran dadas por el profeta Ageo. Entonces, en este versículo se entiende claramente que tanto los líderes del pueblo como el pueblo mismo
no solo escucharon lo que Ageo el profeta les decía, sino que con temor reverente atendieron el llamado de Jehová y obedecieron lo que se les mandaba. Es decir, no se quedaron con la palabra únicamente, con lo que escucharon, sino que se pusieron a la obra. También es importante ver precisamente lo que viene resaltar, que en este versículo hace una clara distinción entre quien da el mensaje y el mensajero, ya que Dios mismo es quien le estaba hablando a través del profeta. La voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. ¿Quién era el que estaba hablando al pueblo? Pregunta capciosa. ¿Quién era el que le estaba hablando al pueblo? Dios a través de Ageo. Es decir, Ageo es el que estaba prestando la voz, pero era Dios el que estaba dando el mensaje. Es decir, a veces el Señor también nos habla a través precisamente de las personas que nos da la responsabilidad de poder estar aquí al frente. Es decir, que el Señor también nos puede hablar a través de los que predican su palabra. El problema es que a veces cuando la palabra es dura, pues podemos creer que lo que se nos dice desde un púlpito, pues es una clara indirecta en nuestras vidas. Dicen a veces, están buenos los rocazos. Y me ha tocado, de hecho. A veces yo alguna vez escuché una prédica de un hermano muy conocido. Cómo queda dolido la cabeza. Eran duros, era sope tras sope tras sope. Y me conoció el hermano de la prédica, ni sabe que existo. Entonces a veces pasa eso, a veces el Señor nos habla a través de quien predica la palabra. Y no debemos de poner el corazón duro a esa palabra, sino al contrario. Debemos de meditar y saber realmente si la palabra viene del Señor. Pedir discernimiento si la palabra viene del Señor. Y dejar que el Espíritu de Dios haga precisamente la obra en nuestros corazones. Como nos narra precisamente los siguientes versículos, versículos 13 y 14. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y despertó, dice este versículo. Y despertó el Espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios es el que tiene que hacer la obra en nosotros. Debemos de dejar que Él haga nuestra obra. Es más, debemos de pedirle que también nos despierte. Que también nos despierte, que nos despierte de este letargo, de esta apatía en la que a veces podemos caer, en lo que quizás hemos caído. Que nos quite esta apatía, que nos despierte, que nos pongamos manos a la obra, de ponernos precisamente a trabajar. Primeramente, nuestra vida espiritual, la comunión con el Padre, la oración, la lectura de su palabra, eso es imprescindible. Y pues también en la edificación de los santos, en la participación en la iglesia. No esperes a que llegue el pastor y te diga: hermano, ¿quiere participar? No, si el Señor te ha puesto en ti el corazón de participar, acerca con el pastor. Hermano, ¿qué puedo hacer yo para trabajar en la iglesia? Que dígame, ¿qué necesita? ¿Qué haga? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo servir? Es lo que puedo ayudar. Pongan a trabajar esos dones. No conozco mi don, no sé cuál es mi don. Bueno, precisamente poniéndonos a trabajar es como podemos ir conociendo nuestros dones. A través de la palabra también podemos conocerlo. En el servicio, quizás. Algunos no tengan dado un servicio, bueno, a lo mejor quisieran enseñar o quisieran ir a evangelizar a algunos. Y a lo mejor algunos tienen la capacidad de evangelizar, pues adelante, vamos a evangelizar. Hay que ponernos a actuar. Hay que ponernos a trabajar. Dice su palabra ahí en Mateo 6, versículo 19-21. Y con esto quiero terminar. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino seos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón ahora?
La Biblia, de acuerdo al pasaje que hemos leído, es claro que el pueblo de Judá, su corazón la tenía en las cosas materiales. Por eso sus casas artesonadas, sus casas lujosas. Por eso su esfuerzo en tener los mejores alimentos, la mejor cosecha. Ese era su esfuerzo, esa era su dedicación. ¿Y el nuestro? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En qué hemos puesto nuestro corazón entonces? Sin embargo, la Biblia nos dice que no hagamos tesoros aquí en este lugar. Nada de lo que hagamos acá, podemos esforzar mucho para obtener algo y si Dios quiere nos va a bendecir. Seremos bendecidos, qué bueno, gloria a Dios. Pero nada de lo que hagamos aquí nos vamos a llevar al cielo. Bueno, si es que van para el cielo. Yo sí. Amén. Y espero que todos los que estemos aquí vayamos al cielo. Pero nada de lo que hagamos acá nos lo vamos a llevar. Entonces es mejor hacer tesoros en el cielo que tesoros en la tierra. No quiere decir que saben que ya no se esfuercen, ya no trabajen y mañana ya no va a trabajar, ya el hermano dijo, pues ¿para qué? No, al contrario. También es parte de nuestro testimonio hacer un buen servicio, tener un buen trabajo y dar el mejor testimonio en nuestros empleos o en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Es parte de nuestro testimonio también en nuestros hogares también. También es bueno esforzarse. Es parte del testimonio. Sin embargo, también hay que darle la prioridad a nuestro Señor. Hay que dedicarle su tiempo, trabajar para la obra si es posible. Es más, donde nos ha puesto, ahí mismo podemos ser de testimonio y poderle predicar a las almas que lo necesitan. Ahí mismo podemos aprovechar también. Pero a eso se refiere con hacer tesoros en el cielo. Amén. Entonces, no dejemos precisamente que la apatía nos llene o nos invada. De hecho, en el pasaje que leímos de Ageo, en los últimos versículos, el profeta termina con una palabra de aliento diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Jehová de los ejércitos está con nosotros. También aplica para nosotros. Él está con nosotros. Entonces, mientras nosotros nos mantengamos en la edificación, es decir, mientras nosotros nos mantengamos en comunión con el Padre, mientras nosotros nos mantengamos ocupados en sus cosas, el Señor va a estar con nosotros y Él nos va a bendecir. Y nos va a dar la victoria, nos va a proveer de lo que necesitemos para poder hacer su trabajo, amén, para poder hacer su obra. Y precisamente nos va a llevar a la victoria. Y también Él, como Jehová de los ejércitos, nos va a librar en la batalla. Entiendo que también a veces hay problemas, hay situaciones difíciles en la vida. Y más ahorita con la pandemia, ¿cuántos no se han enfermado o han tenido problemas de salud o económicos porque quizás el negocio bajó o las ventas bajaron? O me redujeron el sueldo porque pues, no hay mucho viento en el trabajo. Y se entiende que hay problemas. Sin embargo, el Señor es el que nos va a librar. Él es el Jehová de los ejércitos, el que está con nosotros. Él nos va a librar de la batalla. Algunos quizás tengan problemas a lo mejor familiares, no necesariamente económicos, pueden ser familiares. Y quizás eso también los haya hecho retroceder y quizás dejar de edificar. Mejor me detengo un poquito, dejo de participar o dejo de estar en comunión porque pues no me siento a gusto, tengo un problema en mi casa, en mi hogar y pues mejor ahí muere, ¿no? No, al contrario, es cuando más debemos inclinarnos y arrodillarnos con el Padre y decirle, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame, échame la mano. Que seas tú quien me libre de esta batalla, que me ayude a salir de esta batalla. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, bendito Padre, te quiero dar las gracias, Señor, por la bendición que me has dado de poder compartir tu palabra, Señor. Seas tú, mi Dios, el que haga la obra en los corazones, el que sea quien lleve la voz, mi Dios. Yo solo soy el mensajero, Padre. También te ruego, mi Dios, para que también hagas la obra en mi corazón, Señor. Te ruego para que tú también actúes, Señor, en mí, Padre. Tú sabes, Señor, que a veces también batallo con algunas cosas, Señor, que a veces también pongo pausa o postergo algunas cosas, mi Dios. Te ruego para que tú quites de mí esa situación, Señor, y también te ruego por mis hermanos, Señor, para que tú los bendigas, Señor. Que este mensaje sea de bendición para sus vidas, Señor, que tú te glorifiques en ello, mi Dios. Te lo pido y te lo ruego en el poderoso nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.